Eh, Vamos con el delito de apropiación ilícita. Tienen que entender muy bien, muy bien la diferencia entre apropiación ilícita y hurto. Son diferentes. A veces piensan que es lo mismo, pero son diferentes. Artículo 190, primer párrafo. Voluntario, voluntaria, por favor. Apropiación ilícita común. A ver, ya. Ya. El que en hecho o de teo, ya. El que, el que es el que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un inmueble, una suma de dinero o un valor que se ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entrega, devolver o hacer un uso determinado, será Hasta ahí, doctora Peralta. Hasta ahí. A ver, les comento cómo funciona este tipo penal. En el hurto, ¿se acuerdan del hurto que hablamos? Bueno, en el hurto existía un apoderamiento de manera ilegítima, pero... Un segundito, disculpen, están llamando por teléfono. Un segundito. Ya, mil disculpas. A ver, les venía diciendo, en el hurto, de igual forma existía algo, un apoderamiento, una apropiación que sin legitimidad. He dicho bien, en el hurto, en los dos eran bienes muebles. Entonces, ¿en qué se diferencia esto? En que, la obtención del, del bien, en el primer caso es una obtención ilegítima, en el hurto. Pero en apropiación ilícita, la obtención del bien es legítimo. ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo que la obtención del bien es legítimo? Pues el bien mueble se obtiene a través de formas normadas: depósito, comisión, administración o títulos semejantes que le obliguen a entregar el bien. Les doy un ejemplo. Les pongo un ejemplo. ¿Una cochera qué es? A ver. ¿Una cochera qué es?
se refiere a un estacionamiento de autos, en Claro, general. claro, una cochera, una de esas cocheras, playa de estacionamiento, Es un depósito de autos, ¿ves? podríamos decir. Depósito de autos donde las personas pagan mensualmente, ¿verdad? ¿Correcto? Ya. Eh, Cuando tú dejas tu auto en una cochera por un mes, vamos a imaginar que te vas de viaje a Lima y tienes que dejar tu carro en una cochera por un mes y pagas el servicio de la cochera. ¿El dueño de la cochera o el trabajador de la cochera está obteniendo este bien de manera legítima? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Doctor, la pregunta es si el dueño, ¿no?, de ese terreno o la playa, estacionamiento, cochera, está recibiendo el dinero de forma lícita. Está recibiendo el auto legítimamente. Correcto, doctora Cardosa, sí, porque el dueño mismo lo está dejando por un servicio que es cuidar el vehículo. Y este trato verbal que tienen las personas para la cochera le genera una obligatoriedad al dueño de la cochera a entregar el bien. Claro, claro, porque se hizo un trato y el auto debe ser devuelto en las mismas condiciones que fue entregado. Correcto, correcto, correcto. Entonces, ¿y qué pasa si el dueño dice, no, no te lo quiero devolver? El vehículo me ha gustado, no te lo devuelvo. Aquí aparece algo llamado apropiación ilícita. Básicamente, el delito de apropiación ilícita es apropiarse indebidamente de un bien mueble o de dinero, pero que ha sido obtenido legítimamente a través de depósito, comisión, administración o título semejante. Les pongo más ejemplos. Eh, el clásico, le alquilas un vehículo o tienes una empresa de vehículos y una persona administra estos vehículos, pero esta persona no quiere devolvértelos físicamente los vehículos. La apropiación ilícita entonces recae en la apropiación indebida del bien mueble, pero que fue obtenido legalmente. Importante, importante. Solo es para bienes muebles, no es para bienes inmuebles. O sea, no, aquí no estamos hablando de terrenos, casas, no. Es exclusivo para bienes muebles. Eso es lo primero que tienen que tener muy, muy, muy en cuenta. Porque hay una delgada línea, chicos, delgadísima línea, entre el problema penal y el problema civil. Porque, a ver, les pongo un ejemplo, miren. Y es algo que pasaba mucho. Este es un caso real. Eh, el, una empresa de transportes, de encomiendas, se encarga de transportar encomiendas y otros, y resulta que se niega a entregar una encomienda. Porque dice que se rompió la encomienda o se perdió. ¿Ya? A simple vista,
esto podría ser un hecho de materia civil, porque acá entonces, porque hay un contrato de por medio, ¿no? Habría un problema contractual a simple vista. Pero, ¿qué pasa si se demuestra que esta empresa tiende a hacer esta acción seguida? Con bienes caros, con laptops, tablets, celulares. Entonces, hay una delgada línea entre los problemas civiles y el delito de apropiación ilícita común. Para precisar esta línea, tenemos que irnos al bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido de la apropiación ilícita? El bien jurídico protegido de la apropiación ilícita, si bien es el patrimonio, es la capacidad de disposición que tiene el propietario y lo que implica el derecho de restitución. Es decir, la obligación que tienen las partes sin derecho a restituir el bien. Protege el derecho de propiedad, pero desde el ámbito de la restitución. ¿En qué se diferencia al hurto? Bueno, ustedes qué más o menos, en base a lo que ha leído la compañera y hemos visto la clase pasada, ¿cuál es la diferencia principal con el hurto? A ver, chicos. ¿Cuál es la diferencia principal con el hurto? ¿Que es adquirido de forma diferente? Correcto, el modo de apoderamiento. El modo de apoderamiento es la diferencia principal con el hurto. Pues cuando hablamos de un delito de apropiación ilícita, estamos hablando de un apoderamiento inicial de forma legítima, es decir, obtienes el bien de forma legítima. Mientras que en el caso de hurto, obtienes el bien de forma ilegítima, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Mientras que en apropiación ilícita, el bien es entregado por el mismo propietario. Esta apropiación requiere algo llamado animus rem sibi habendi. Animus rem sibi habendi. ¿Qué es el animus rem sibi habendi? Básicamente es el ánimo de apropiación del bien. Es decir, el sujeto tiene un ánimo de quedarse con la cosa. Porque, ¿qué pasaría? Les pongo un ejemplo. Si, vamos al ejemplo de la cochera, el sujeto no le quiere devolver, pero no le quiere devolver porque el que no, el del vehículo no ha pagado los meses que ha estado el vehículo y por eso no le quiere devolver, no te voy a devolver hasta que me pagues. ¿Cuál es su ánimo real del sujeto? ¿Hay un animus rem sibi habendi? A ver. Vamos al ejemplo de la cochera. Dejas el vehículo, pero el dueño
La cochera no le quiere devolver porque el dueño del vehículo debe 4 meses de renta de la cochera. Le dijo que se quedaría por un mes, pero se quedó 5. Y no le va a devolver hasta que pague. Pregunto, ¿hay res sibi habendi por parte del dueño de la cochera? En ese caso, doctor, pienso que el ánimo es que se le restituya la deuda en suma de dinero. Correcto, no hay un ánimo de apropiación, no hay un ánimo res sibi habendi. Lo que hay es un ánimo de que se le pague, de que se cumpla. Entonces, hay una línea bien delgada con el derecho civil en este delito. ¿Qué requisito? ¿Hay algún requisito previo para este delito? Pues sí. ¿Cuál creen que es el requisito para que se pueda denunciar este delito? ¿Alguien tiene una idea? Antes de pasar a los requisitos, yo veo aquí en el texto de la apropiación ilícita que aparece el que no se aprovecha, obviamente, es decir, el que en su provecho o de un tercero, como dice, en el hurto simple veo para obtener provecho a sí mismo, no veo un tercero. Ah, también. Bien. Cuando habla de en su provecho o de un tercero, les pongo el ejemplo, el de la cochera. No se queda él con el vehículo, sino que se lo queda a su hijo. Entonces, permites que otro obtenga el provecho del bien. En el hurto, como ustedes se pueden percatar, simplemente es para obtener un provecho. En general, venderlo, comprarlo, regalarlo, prestarlo, no hay ningún problema. En la apropiación ilícita se le permite para el provecho de uno mismo o de un tercero, de una tercera persona. Tenemos que... Un segundito, no sé qué... Un segundo. A ver, bríndeme un minuto, por favor. Ya. Hay un requisito previo para la apropiación ilícita. Y el requisito es, ¿qué creen que se debe requerir para que se llegue a consolidar la apropiación ilícita? A ver, les pongo el ejemplo. El mismo ejemplo de la cochera. Pones en depósito en una cochera un vehículo y el sujeto no te lo va a devolver. ¿Qué creen que se debe requerir para que se pueda efectivizar la apropiación ilícita? La exigencia de la devolución. La exigencia de la devolución es importantísima para la apropiación ilícita. ¿Y a qué me refiero con exigencia de la devolución? En que lo haya pedido de manera formal la devolución del bien. ¿Alguien tiene una idea de cómo podemos pedir de manera formal la devolución del bien con fecha cierta, es decir, debidamente fechado? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien ha escuchado de la carta notarial? La carta notarial es un documento emitido por la notaría que genera fecha cierta sobre un acto, un hecho, un suceso. Aquí en estos casos, para apropiación ilícita, lo que se pide previamente es haber pedido el bien. Lo normal es pedirlo a través de una carta notarial. Le pides a través de una carta notarial que devuelva el bien y frente a este caso omiso, ahí podemos ya efectivizar el delito de apropiación ilícita.
De igual forma, en el párrafo 2 te da un aumento de agravante para otros tipos de sujetos, como curadores procesales, tutores, depositarios judiciales, entre otros. Y en el tercer párrafo se trata de bienes destinados al auxilio de poblaciones, como donaciones o semejantes. Segundo delito importantísimo que deben conocer, el delito de receptación. Delito de receptación. Pregunto, ¿los bienes de hurto y de robo que se obtienen, qué es lo que hacen normalmente con los bienes robados o hurtados? A ver. A ver, chicos, ¿qué es Lo lo que se venden a hace? terceros. Correcto, los venden a terceros. ¿Y alguna vez se han puesto a pensar si el actuar del que compra es delito? Sí. Bueno, aquí aparece el delito de receptación. Textualmente el delito de receptación nos dice, el que adquiere, es decir, comprar, alquilar, adquieres de alguna forma legal, si compras, alquilas, algo haces para adquirir el bien, recibes en donación, es decir, te lo dan gratis, en prenda, o guardas, es decir, lo depositas, lo guardas, lo escondes, o tal vez lo vendes, o ayudas a negociar, ayudas a vender un bien de cuya procedencia delictuosa tenías conocimiento, es decir, sabes que su procedencia ha sido delictual, es decir, se ha hecho a través de, se ha cometido a través de, se ha obtenido a través de un delito como el robo, el hurto u otro semejante. Uy, un segundo. ¿Aló? Mil disculpas, lo que pasa es que estoy esperando una llamada importante, pero no era. Que él tiene conocimiento que la procedencia es delito, ha venido de un delito. Aquí este hecho es un delito. Recibir, adquirir, donar, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar bienes muebles de procedencia delictuosa es delito. Es decir, comprar un celular robado, una tablet robada, un teléfono robado, recibir que te lo regalen. Por ejemplo, la clásica, el pirañita que regala a su novia el celular que robó hace unas horas. O guarda, o esconde, o vende, el vendedor, solamente te encargas de vender de los bienes robados. Nunca han visto en las esquinas, a veces hay sujetos que venden celulares raros, ya, esos también. Todos esos actos se tiene como el delito de receptación. Básicamente es realizar alguna transacción relacionada a un bien que proviene de un delito. Requisito, tener conocimiento de que provenga de un delito. Doctor, ¿y cómo sabemos o cómo se puede entender el conocimiento del delito? ¿Cómo podemos saber el conocimiento del delito? Bueno, el conocimiento de la procedencia ilícita del bien se debe tener en cuenta que no es necesario ver que este celular fue hurtado
o saber directamente que este celular fue hurtado o fue robado. Es suficiente tener las condiciones mínimas para saber que el bien ha sido obtenido de manera ilegal. Teniendo en cuenta el lugar donde se adquiere, la forma en la que se adquiere, entre otras situaciones, que se deben tomar en cuenta. Es decir, si vas a comprar un celular a las 11 de la noche en la esquina de Salida Tadata, lo mínimo que vas a darte cuenta es que el celular es hurtado. Si vas a comprar un autorradio, pero este autorradio no viene en cajita, nada, el autorradio está todo roto, cortado, y lo estás comprando en la rotonda, lógicamente sabes que el autorradio es robado o hurtado. Entonces, la posibilidad de que hayan estas condiciones para el conocimiento bastan y sobran para que la persona presuma que provenía de un delito. ¿Preguntas sobre receptación? Doctor, entonces la figura de receptación es algo que se da de forma cotidiana en el Perú desde hace muchos años. Sí, y se investiga bastante, ¿ah? Bastante, tienen que tener cuidado. Varias veces he visto casos de esos. Compran el celular a un fulanito de tal y a los 2 días le está llegando su notificación porque ahora los celulares tienen GPS. O se toman una foto con el celular, ¡pum! Y el celular va a la nube de frente. Y el dueño del celular puede ver quién se tomó la foto y con esa foto hacen la denuncia. Sí. Es muy común este delito. La pena no es alta tampoco, es no menor de 1 ni mayor de 4. Tercer delito, estafa. Aquí van a saber ahora qué es una estafa, porque es una palabra que se utiliza bastante. Pero una estafa no es tan común como se imagina. Estafa. Voluntario, voluntaria, por favor. Yo, profesor. ¿Listo? Artículo 196, estafa. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. Listo. A ver. ¿Cuál es el bien jurídico de la estafa? La facultad de disposición que tiene la persona sobre sus bienes. ¿Qué requisitos se requieren? ¿Qué requisitos se necesita para poder establecer el delito de estafa? Bueno, la estafa requiere tres elementos. Primero, la obtención de provecho. Es decir, ¿a qué nos referíamos con obtención de provecho en hurto? ¿Alguien se acuerda? En hurto y en robo, ¿a qué nos referíamos con obtención de provecho? A ver, ¿quién se acuerda a qué nos referíamos con la obtención de un provecho?
Lo hemos visto la clase pasada. Cuando puede disponer del Correcto, bien para lo que sea. Perfecto, la posibilidad. Primer requisito, posibilidades de disposición. Segundo requisito, perjuicio de un tercero. ¿A qué nos referimos con perjuicio? Cuando nos referimos a perjuicio, hablamos de un desprendimiento patrimonial, es decir, dineros o bienes muebles o bienes inmuebles, pero que le generan perjuicio al sujeto, disminución del patrimonio del sujeto, del tercero. Y el tercer elemento, el error. El error. Entonces, disposición, perjuicio y error. El error se realiza a través de medios. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los medios de este tipo penal? Los medios para llegar al error de este tipo penal. Ya saben que es un medio, porque hemos visto violación sexual y varios delitos. ¿Cuáles son los medios? Fraude, ¿Qué más? El engaño. violencia, privación de Engaño, astucia, ardid o fraude. situación de vulnerabilidad. Muy bien, esos son los medios. Esos son los medios. Primero, entonces, provecho, posibilidad de disposición. Perjuicio, desprendimiento patrimonial o disminución patrimonial. Pérdida de bienes muebles, inmuebles o dinero. Y incurrir en error. Este error debe ser a través de 4 posibles medios: engaño, astucia, ardid o fraude. ¿Qué diferencia tiene cada uno? ¿Cuáles son cada quien? Bueno, empecemos. Engaño, que es el más común. Es la alteración de la verdad a través de simulaciones que con la capacidad de hacer incurrir a error a personas. El requisito del engaño es que deba ser idóneo. Esto es muy importante porque luego se los voy a explicar. El requisito del engaño es que deba ser idóneo, es decir, lo suficientemente creíbles para mantener en error a la víctima. Es decir, alteración de la verdad a través de la simulación capaz de inducir a error a una persona. Este debe ser idóneo y suficiente para mantener en error a la víctima. ¿A qué me refiero? ¿Alguien tiene una idea de a qué me refiero con que el error deba ser idóneo y suficiente para mantener a la víctima? ¿Alguien tiene una ideita? Doctor Brian. Brian no, perdón, me confundí. No es Brandon. ¿Brandon está? Brandon se llama el compañerito. Sí, Brandon, ¿está? Sí, presente. Brandon, ¿alguna vez has ido al puerto de Hilo, verdad? Al puerto de Hilo, sí. Ya. ¿Qué pasa, Brandon, si tú estás en el puerto de Hilo, tranquilo, sentado en el malecón,
y se acerca una persona y le dice, señor Brandon, ¿cómo está? ¿Qué tal? Yo soy vendedor y le vendo ese barco que está allá ahí lejos, ahí hay un barquito. Se lo vendo, señor Brandon, se lo vendo a 50.000 soles. A ver. Sería Brandon. poco creíble. Sería poco creíble o nada creíble. Entonces, la necesidad del error debe ser suficiente, debe ser idónea para crear el error. Los errores que se generan de forma completamente increíble no se va a comprender como error. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha establecido que las personas deben tener un mínimo de evitar la confianza con otros para caer en estafas. Pero aquí hablamos de personas comunes y corrientes, porque ¿qué pasaría si, por el contrario, Brandon no ha estudiado ni en el colegio, es completamente iletrado y recién viene de un pueblo lejano? Entonces ahí están utilizando otra cosa. Ahí están evaluando una situación especial. Ahí están evaluando una situación especial, que ahí sí podríamos hablar de que se le está haciendo incurrir en engaño a la persona. La astucia es la habilidad o el carácter audaz para conseguir provecho. El ardid es a través de medios empleados para el logro de un intento. Y cualquier forma fraudulenta, te dice el tipo penal, es un numerus apertus, es decir, es un precepto que establece el tipo penal para abrir para cualquier circunstancia o situación que pueda aparecer. Entonces, el engaño, la astucia, el ardid que se generan, deben ser lo suficientemente creíbles, deben ser idóneos para crear el error. No podemos estar hablando de engaño en situaciones completamente alejadas a la realidad. Aquí aparece la palabra engaño suficiente y la simple mentira. Porque les pongo un ejemplo. Les voy a dar dos ejemplos claros. Primer ejemplo, vamos a poner el ejemplo del barco. Te digo que te vendo ese barco y listo, ¿ya? Y tú me aceptas y me pagas el barco, Brandon. Pero te doy otro segundo ejemplo, mucho más complejo. Te digo que te vendo ese barco, pero de pasada te muestro una tarjeta de presentación para que vengas a mi empresa. Tengo una empresa de barcos. Vienes y dicho y hecho, tengo mi local, se venden barcos, tengo hasta trabajadores, tengo títulos de propiedad de los barcos y es más, te puedo llevar en bote hasta el barco tal vez. Se generó todo una maquinaria para venderte el barco. Pregunto, ¿se vuelve más idónea la capacidad de estafa, la capacidad del engaño? Sí, Correcto. Sí. Entonces, acá tenemos que diferenciar el engaño, el ardid y la astucia con la simple mentira, que es el primer ejemplo. La simple mentira no es un elemento típico de la estafa. El engaño sí, el ardid sí, la astucia sí. Ya está. ¿Preguntas?
¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay? Ya. A ver, último delito contra el patrimonio importante. Artículo 202. Hasta ahorita, hasta el momento, ¿de qué tipo de bienes hemos estado hablando? Por lo general. Hasta el momento, ¿de qué tipo de bienes estábamos hablando? Por lo general. A ver. Patrimoniales. Bienes. ¿Qué? Perdón. ¿Bienes? ¿Qué tipo de bienes? Doctorita. Inmuebles. Muebles. Hemos estado hablando de inmuebles. ¿En qué delito hemos hablado de inmuebles? Cuénteme. Doctor Cole, ¿cuál fue la Muebles. pregunta? ¿De qué tipo de bienes Muebles, hemos estado hablando? De bienes muebles. Ah, En la muebles, pro- en estos delitos en la muebles. protección, y aquí viene la pregunta, doctor, ¿y sobre bienes inmuebles no hay ningún delito? Pues sí. Delito de usurpación. Artículo 202. Y no tiene nada que ver con La Usurpadora, la novela mexicana, por si acaso. Delitos de usurpación. ¿Qué es el delito de usurpación? El delito de usurpación, en primer lugar, está amparado en el artículo 202 y tienen que tener muy en cuenta antes de empezar esto. El delito de usurpación no discute el derecho de propiedad. Tampoco discute apoderamientos. Lo que discute es la afectación al derecho de posesión. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido de la usurpación es el ejercicio de las facultades del poseedor. ¿Quién es el poseedor? Ustedes que ya han llevado derechos reales. ¿Y qué diferencia tiene con el propietario? ¿Quién es el poseedor y qué diferencia tiene con el propietario? El poseedor es el que lo va a adquirir y el propietario es el dueño. Perdón, ¿el poseedor quién es? No escuché, disculpe. ¿Quién es el poseedor? El que se encuentra haciendo uso del bien. Muy bien, el que se encuentra haciendo uso del bien, el que ejercita esta posibilidad de uso, disfrute, goce de un bien, en este caso inmueble. ¿Y quién es el dueño? El que tiene un título cierto. Correcto, doctor Arturo. Pregunto, ¿el propietario puede ser poseedor? Sí. Correcto, el propietario puede ser poseedor sin ningún inconveniente. Pero ¿existe la posibilidad de ejercer la posesión sin propiedad? Pregunto, ¿existe la posibilidad de ejercer la posesión sin propiedad? Sí.
Correcto. ¿Me pueden brindar algunos ejemplos? ¿Alguien me puede decir cómo se puede ejercer la posesión sin propiedad? Cuando alquilas. Perfecto, Sí. doctor Brando. Cuando alquilas. Uno. ¿Alguna otra? El posero, ese es el posero precario. No, es un arrendatario nada más. Alquilas. Bacán. ¿Alguien más? ¿Y de qué otra forma se puede tener una posesión sin ser propietario? Te dicen, anda, cuida mi casa. Cuidas, posees por un tiempo. O simplemente te metes. No ves que nadie anda, te metes, ahí te quedas poseyendo. Puedes agarrar la posesión. Entonces, ¿qué sucede con el delito de usurpación? El delito de usurpación protege, no la propiedad, no se discute aquí propiedad, protege la posesión de los bienes inmuebles. Pues, con ciertos actos determinados en el tipo penal, se afecta la posesión. El tipo penal, el 202, te da 4 actos que afectan la posesión. Primera modalidad de la usurpación. La usurpación por destrucción de linderos. El que se apropia de todo o en parte de un bien inmueble destruyendo o alterando linderos. Este es el clásico ejemplo de las chacras. ¿Han visto las chacras que están a veces por linderos? No sé si han visto las chacras que tienen a veces hitos o a veces tienen cercos naturales, no sé si han visto, o árboles las dividen, o un río. ¿No han visto? Ya. Este es el clásico ejemplo de tú tomas todo o parte de un bien inmueble, es decir, un terreno, destruyendo o alterando los linderos. Destruyes los arbolitos que diferencian el lindero y pones otros, haciéndote quedar con 6, 7 metros más, 10 metros más. O alteras los linderos, mueves los hitos. Ya no están en el kilómetro 1, están en el kilómetro 1.5. Esta es una alteración de linderos. ¿Tú cuál es tu intención, chicos? Tu intención es afectar la posesión de la otra persona y poder obtener una posesión de manera ilegítima. Te he dicho bien. Segunda modalidad. Usurpación por despojo. La usurpación por despojo se refiere a que a través de violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro. Es decir, desaloja, lo saca, total o parcialmente de su posesión o tenencia de un bien inmueble o del ejercicio de un derecho real. Ese es el clásico ejemplo del desalojo. Me meto a tu casa para sacar tus cosas. Este despojo aparece mucho en el caso de yo alquilo a fulanito de los palotes y fulanito de los palotes no se quiere salir. Así que yo me meto a su casa y saco todas sus cosas a la calle y un cambio de chapa. Es el clásico ejemplo. Ahí el dueño del bien estaría cometiendo usurpación por despojo. Requisito, violencia, amenaza, engaño. Es decir, sacarlos violentamente a través de golpes, patadas o rompiendo la puerta, porque acá la violencia en usurpación no solamente es violencia a las personas, sino a los bienes. Amenaza o engaño o abuso de confianza. Tercero, por turbación.
por turbación. El de turbación, el caso de la turbación, se refiere a, quiero mostrarles esta casación un segundito, acá. Un segundo. Acá está. Turbación. A la destrucción del bien. A la destrucción del bien. Afectando completamente la posibilidad de vivir o poseer ahí. El clásico ejemplo, tengo mi chacrita, tengo mis plantas y destruyo todas sus plantas, destruyo todos sus chakras para que se salga de una vez por todas. O le corto el agua, le corto la luz. Genero todas esas posibilidades para poder sacarlo del bien. El requisito, violencia o amenaza. Recuerden que la violencia se ejerce. Recuerden que la violencia se ejerce para también los bienes. Corta sus suministros, destruyéndolos. Y el cuarto, a través de actos ocultos. Aquí el usurpador ingresa al inmueble mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor. Es decir, acá no, tú no usas violencia, amenaza. Tú esperas que el poseedor se vaya. Uy, denme un segundito, por favor.